cuando llegue el momento en que tú sola quisieras volar, aunque no estemos juntos, estarán los recuerdos que no solo queremos. Volverás a vivirnos y lo que sientas. ¿Qué es la calidad de vida y qué significa morir con dignidad? La Organización Mundial de la Salud determina que calidad de vida es una noción holística, es decir, una realidad en suma con todas sus dimensiones como física, intelectual, social, emocional, interpersonal, con derechos, etc. Estas deben ser desarrolladas de manera integral y deben satisfacer sus necesidades de forma digna. En el libro Morir con dignidad, mi derecho, del autor Rey Ángel Bravo Bautista, nos cuenta cómo las palabras de un amigo cercano quien padeció de cáncer fue quien lo inspiró a escribir dicho libro, ya que él sufría por esta enfermedad y en repetidas ocasiones escuchaba decir: si me dieran elegir entre morir y vivir, elegiría morir. El autor explica hábilmente que morir con dignidad es distinto a la eutanasia, misma que no es legal en todos los países. En algunos solo es legal el suicidio asistido, donde el paciente es quien se autoadministra el medicamento que otra persona le ha proporcionado, y en la eutanasia es el personal sanitario quien lo realiza. La ley define este término como el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona, producido por voluntad expresa de la propia persona y con la finalidad de evitarle un sufrimiento. También es definida como ayuda médica para morir. Dicho esto y volviendo con el autor, cual principal objetivo es llegar a familiares de enfermos terminales, así como de quitar sentimientos de culpa y remordimiento. En pocas palabras, todos los seres humanos tenemos el derecho a morir con dignidad, sin distinción, sean o no enfermos terminales. El derecho a morir con dignidad es un derecho moral. Hablemos un poco sobre voluntad anticipada. ¿Sabes qué es? La medicina moderna ha incrementado la esperanza de vida para todos. Sin embargo, los procedimientos médicos someten al enfermo terminal al uso de aparatos médicos que lo mantienen vivo de manera artificial, prolongando su agonía y sufrimiento. En atención a ello, se creó la ley de voluntad anticipada que permite a enfermos terminales decidir si continuar o no con su tratamiento que prolonga su vida. La voluntad anticipada es la declaración unilateral de la voluntad efectuada por una persona mayor de edad o emancipada, con plena capacidad cognitiva, respecto del cuidado futuro de su salud, de su cuerpo y de su vida, en anticipación a la posibilidad de que en algún momento en el futuro se encuentre incapacitada para expresar esas preferencias y tomar decisiones por sí misma. Esta contiene no solo las preferencias, sino también los valores de la persona, su entorno cultural y sus creencias religiosas. Es algo parecido a un testamento. Por lo general sucede en el contexto de una enfermedad terminal, un estado de coma o un estado de sufrimiento irreversible, que son situaciones en que la persona pierde la capacidad de expresar sus deseos y decidir por sí misma. Más aún, el conocer la voluntad anticipada de una persona permite que su dignidad sea respetada hasta el último momento. Cuando una persona pierde la capacidad de expresar sus preferencias y decidir por sí misma, la responsabilidad de sus decisiones sobre su salud, su cuerpo y su vida recaen en su representante legal, que casi siempre es un familiar cercano. Tomar estas decisiones es sumamente difícil y con frecuencia implica una gran carga emocional y social para el ser responsable legal. El conocer esta voluntad anticipada aminora mucho la carga. Por eso, es importante tomar estas decisiones con tiempo. Si estás interesado en más sobre este tema, te dejo unos links. Los cuidados paliativos son un tipo de atención médica para las personas que tienen una enfermedad grave. En los cuidados paliativos se puede ayudar a sobrellevar sus sentimientos acerca de vivir con una enfermedad grave. Los cuidados para enfermos terminales están destinados a las personas que están cerca del final de su vida. Para los enfermos terminales también se le ofrece ayuda emocional y apoyo espiritual. Su objetivo es mantenerlo cómodo y no tratar de curar su enfermedad. ¿Cuándo
¿Cuándo se proporciona esta atención? En los cuidados paliativos, esta atención se proporciona en cualquier momento durante la enfermedad grave. Y en los cuidados para enfermos terminales, en la mayoría de los casos, se puede elegir los cuidados para enfermos terminales cuando su médico considera que no le quedan más de 6 meses de vida. ¿Dónde se brinda este tipo de atención? En los cuidados paliativos, en un hospital, en consultorio médico o en casa. En los cuidados para enfermos terminales, puede ser en residencia de ancianos, en su casa, en centro de jubilados o en hospitales. ¿Quiénes son los proveedores de esta atención? En los cuidados paliativos pueden ser médicos, enfermeras especializadas en el campo, un médico particular, trabajadores sociales, consejeros, terapeutas o expertos en nutrición. Y en cuidados para enfermos terminales pueden ser médicos, enfermeras, personas especializadas en cuidados para enfermos terminales o algún miembro de la familia. Empezaremos por definir esta palabra, que proviene del griego euta y tánatos, que significa muerte suave o muerte buena. Actualmente se entiende como una acción o omisión que por su naturaleza o en su intención de apresurar la muerte para evitar grandes dolores o molestias al paciente, a petición de él mismo, de sus familiares o por iniciativa de un tercero. ¿Cuál es el argumento a favor de la eutanasia? Es permitir al paciente poner término a sufrimientos innecesarios y degradantes que no le permiten llevar una vida digna, sino de dolor y agonía, situación que atenta contra el libre desarrollo de su personalidad y de su dignidad como persona humana, evitando así ser sometido a un encarnizamiento terapéutico ante los avances de la ciencia médica y el deseo de los médicos de mantener con vida a un ser sin esperanza de recuperación. La clasificación de la eutanasia es la siguiente. Respecto del modo, atiende a la forma como se realiza, ya sea por acción u omisión. Esta se subdivide en eutanasia activa, conocida también como eutanasia positiva. Se produce cuando se da una acción encaminada a provocar la muerte del moribundo, ejemplo, mediante la aplicación de una inyección letal. Y la eutanasia pasiva se le denomina igualmente como eutanasia negativa. Consiste en la omisión del tratamiento que lleva implícito causar la muerte, ejemplo, la abstención o suspensión terapéutica. Toda la intención. Esta clasificación está vinculada a dar soluciones más humanas a casos dramáticos y complejos. Se subdivide en eutanasia directa, que alude a la realización de un acto en el que de forma deliberada se provoca la muerte, y la eutanasia indirecta, que es la acción en la que la muerte o la abreviación de la vida resultan como efecto secundario no pretendido en sí. De la voluntad del paciente, eutanasia voluntaria, es la que se realiza a instancia o voluntad propia del enfermo, ya sea por insistentes peticiones o al menos con su consentimiento. Eutanasia no voluntaria, en sentido contrario al anterior, es la que se practica sin contar con el consentimiento o la voluntad del paciente. ¿Quiénes pueden solicitar la eutanasia? Las personas que cumplan determinados requisitos de edad, mayores de 18 años, de nacionalidad, de capacidad y libre consentimiento, decisión libre, autónoma e informada, y que sufran una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. ¿En qué situaciones se puede solicitar la eutanasia? La primera de ellas puede ser ante un padecimiento grave, crónico o imposibilitante, situación que hace referencia a limitaciones que inciden directamente sobre la autonomía física y actividades de la vida diaria de manera que no permiten valerse por sí mismo, así como sobre la capacidad de expresión y relación y que llevan asociado un sufrimiento físico, psíquico, constante e intolerable para quien lo padece. Y enfermedad grave e incurable, la que por su naturaleza origina sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio, que la persona considera intolerable con un pronóstico de vida limitado,
en un contexto de fragilidad y progresivo.